Buenas noches desde Europa, familia. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Programazo de lujo. Un abrazo especial para todos nuestros compatriotas en la isla. Mucha fuerza y esperanza, fe y convicción que el camino que ustedes han empezado es el camino correcto. Solo hay que llevarlo hasta el final y estamos siempre con ustedes y estaremos siempre con ustedes en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias a todos. Invitado de lujo el doctor Julio Schilling hoy aquí con nosotros una vez más. Agradecidísimo por esa generosidad y bondad que suele tener con nosotros los jóvenes para aumentar la proyección del mensaje y aclararnos las dudas con un verdadero, o al menos desde mi modesta opinión, un auténtico politólogo cubano, una persona de una opinión valorada, sopesada, argumentada, escritor, autor además de la plataforma La Patria de Martí. Bienvenido, doctor Schilling. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Permítame un segundito, por favor, que salude a toda una buena gente que están por aquí abajo. A manera linda, esa gente fiel y fija de este canal desde el principio. Un abrazo, India Brooklyn. La gente linda de Estocolmo, Joan Solángel, Yami Pedersen, gracias por estar ahí. Yamile Rivero González, discúlpeme, a Pablo García, la familia Maceo, las personas que se van, Margarita Riverón, como no, un abrazo, Chinatín, muchísimas gracias, Cariporto, bienvenida hermana, gracias por estar ahí. Y le damos la bienvenida, disculpen, sin más interrupciones, al doctor, a nuestro invitado de lujo, el doctor Julio M. Schilling. Bienvenido, doctor, a su casa. ¿Cómo está? Buenas tardes para usted. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por tu generosidad en la presentación. Mira, realmente el gusto es mío. Esto lo hemos hecho con anterioridad, incluso por Twitter, o sea, el ex antiguo Twitter, hemos tenido spaces, en fin. Realmente es de gran agrado poder compartir contigo y con tu gran audiencia, y aprovecho nuevamente para felicitarte por el tremendo trabajo que haces, y consta de que sí llega porque personas posteriormente se han comunicado con nosotros por medio de los programas que hemos hecho contigo. Así que grandes felicitaciones a ti, y reitero el placer, Carlos, es todo mío. Muchísimas gracias, doctor. Viniendo de usted, para mí son palabras que pesan. Hacemos lo que podemos, hemos hecho un trabajo del cual yo me siento muy orgulloso. Los programas de radio que usted participó con nosotros, donde hemos podido leerle de una manera resumida a los cubanos el manual de democratización para una Cuba en transición, uno de sus libros, o algo sencillo, fácil de leer, muy recomendable, que debería ser el ABC de todos los cubanos que tengan claro los cambios necesarios en el país, los pasos necesarios para que el país cambie una vez derroquemos al régimen y sobre todo eso que se llama las bases de lo que tiene que ser la República de Cuba y el Estado de Derecho dentro de la República de Cuba. Muchísimas gracias de todo corazón, doctor. Doctor, sin más preámbulos, yo decidí invitarle hoy, aparte que una vez más lo digo y me comprometo, hay un programa especial que yo quiero hacer con usted y no siempre es cuestión de tiempo y de, usted sabe, los quehaceres de la vida. Pero se queda pendiente una vez más el tema de tocar el paradigma de las dictaduras, porque unas caen y otras no. Creo que es algo también que debe ser parte de la lectura o del entendimiento general de los cubanos que luchan contra esta concreta, la tiranía comunista cubana. Pero en la actualidad de lo que nos lleva hoy, yo le decidí invitarle porque creo que una voz sopesada, un argumento razonado, una visión política seria desde el conocimiento sobre la situación actual del país, el futuro del país y en última instancia decidí hacer algunos cambios al programa en respuesta al responsable de la propaganda del régimen, Humberto López, y a esa insistencia en estos momentos cruciales en meter miedo a los cubanos a través de la ley de genocida, que no es más que yo prefiero llamarle la ley libertad. Ni siquiera me gusta usar el nombre de Helms-Burton porque es algo que se hizo para y por la libertad de los cubanos, que va más allá. La intención en realidad es algo bueno para Cuba, que si lo sabemos explicar y si se lo sabemos de alguna manera traducir a nuestros compatriotas, más allá de la propaganda del régimen, puede que incluso sea un aliciente o una motivación también para culminar ese camino que se empieza en las calles de Cuba para el derrocamiento de la tiranía. Bienvenido, doctor. Respecto a la actualidad, ¿cómo gusta el país en la actualidad, el presente? Como no, mira, es importante
empezar con una cosa, porque mencionaste las dictaduras y sus paradigmas. Y está completamente vinculado, no se puede separar tanto del trabajo que tú mencionas, del libro pequeño Democratización en Cuba, que te agradezco la referencia que haces, y de lo que se trata, o sea, los pasos de seguir para poder profundizar una democracia, para asegurar que una vez que Cuba es liberada, una vez que cae el régimen castrista, que vaya a ser una democracia y no simplemente en una movida de que con el tiempo, tal vez en menos de una generación, vuelven al poder y eso, la evidencia empírica nos demuestra que eso ha ocurrido en países como Rusia, por ejemplo, Nicaragua, donde no se tomaron los pasos necesarios. Entonces, eso es importante, pero también es importante incluso para producir la caída de un régimen dictatorial, entender la diferencia entre lo que es un régimen totalitario y un régimen autoritario. Y esto no es una cuestión de semántica, es muy importante, así que eso yo creo que en otro momento lo podemos abordar, pero está completamente ligado, porque es igual que un médico. El médico necesita saber cuál es el problema que tiene el paciente. Si él no sabe qué problema tiene, él no puede simplemente entrar con un bisturí y empezar a operar y después ver qué es lo que hay. No, no. Él tiene que tener un proyecto, una programación de seguir. Si no, eso va a ser un desastre y probablemente se va a morir el paciente. Entonces, es importante. Yo creo que lamentablemente el Occidente ha leído mal muchísimas cosas. Mira, China es un ejemplo perfecto de la falsa lectura que se le dio a una receta que no solo no funcionó, sino todo lo contrario. Han engendrado un monstruo, lo han empoderado por una política fallida, ¿no es verdad? Entonces, esto es muy importante cuando se dice, bueno, ¿qué se hace para ayudar a que tal país? Porque el proyecto inicial, la idea era, no era en China, no, si empiezan a coquetear con el capitalismo, van a terminar siendo una democracia, eso es inescapable. Mentira, mentira. O sea, hemos visto que eso no solo que no resultó, sino que está más fuerte que nunca. Entonces esto es siempre importante entender en cuenta. Carlos, mira, Cuba está viviendo algo que nosotros hablamos de esto cuando lo del 11 de julio, a raíz del 11 de julio, que ya el castrocomunismo estaba demostrando señales de una putrefacción sistémica, o sea, una pudrición en su capacidad de tener un control social, de poder predecir lo que las personas van a hacer. Y cuando eso ocurre, ese nivel ya de composición en su capacidad para mantener el orden necesario. Una dictadura necesita tener un orden dictatorial, más un régimen de corte totalitario, porque Cuba comunista, o sea, los regímenes totalitarios pagan un precio por tener ese control. El precio típicamente es una economía que no funciona. La aventura a la cual se lanzó, por ejemplo, China y Vietnam, contó con cierta seguridad de que lo iban a poder hacer, pero esa seguridad, por ejemplo, en China quedó a la prueba en la plaza Tiananmen. O sea, si miramos, y la comparación que hago es para que se pueda entender, cuando los chinos empiezan a abrir la economía, a modificarla, que quienes primero tuvieron empresas eran todos elementos de las Fuerzas Armadas, y empresas no privadas en el sentido que lo conocemos en el mundo libre. No. El Estado sigue teniendo planes de 5 años de producción y sigue siendo el que da acceso al crédito, a los mercados y todo eso. Pero según fueron coqueteando con esas reformas del mercado, pues la población fue exclamando y pidiendo más derechos. Entonces, lo que ocurrió en Tiananmen fue que, de nuevo, Tiananmen fue el resultado ya de semanas de protestas a través de todo China, es que había que aplastarlos para darle a entender de que aquí la política no se va a reformar.
Entonces, esas cosas ocurren y ahí fue que se decidió eso, punto. El castrismo tiene una posición más complicada que los chinos. Primero porque Cuba tiene un factor paradójico, porque tiene la nación cubana que vive dentro de la isla, ¿verdad? En el territorio nacional, y tiene la nación cubana que vive en el exterior, a través del mundo. Es cierto que en los Estados Unidos es donde viven la mayor parte de ellos, y en Miami, en el sur de la Florida, es básicamente el gran bastión. Pero esa nación que vive fuera sigue viviendo en la nación cubana. Tú, yo y tantos otros, los que los están viendo en Estocolmo, por ejemplo, todo esto, y a través de otras partes, viven dentro de la nación cubana, aunque estén viviendo en otro país. Entonces, cuando tú tomas en cuenta que esa nación que vive en libertad, que vive en democracia, que vive bajo un sistema mucho más abierto, un sistema capitalista mucho más genuino de lo que hay en otras partes, produce 9 veces lo que se produce en la isla de Cuba en términos de Producto Bruto. Quiere decir que es algo muy medio surreal que una población más pequeña pues pueda tener una producción, una capacidad, una riqueza que sobrepasa por 9 veces lo que se produce en la isla. Y aquí no estamos hablando de una nación cubana que es de un reloj específico en los años. O sea, no estamos hablando de una nación que se exilió en determinado marco de tiempo. No, este fenómeno sigue. Este fenómeno estamos en medio del mayor éxodo en la historia en estos últimos par de años, desde el 11 de julio. Quiere decir que la realidad es que hay un constante de cubanos que buscan ir a Cuba libre en el exterior, porque ahí es donde van. O sea, el cubano viene a Miami, pero lo primero que quiere es, ¿a dónde va? A unirse con nosotros cubanos, a formar parte de esa nación cubana. Entonces, esto se le complica a la dictadura castrista, primero por la fuerza política que tiene ese país en el exterior. Segundo, porque la propaganda, porque los regímenes totalitarios necesitan tener un monopolio de la información o tratar de tenerlo. Y eso ya se le ha ido a la bobina, porque el Internet, los medios sociales, que si el régimen pudiera, eliminaría el Internet en Cuba. No lo hace porque necesita el dinero. Necesita el dinero que se le mandan a los cubanos para el uso de celular, de llamadas. Casi todas las conversaciones se hacen por vías de Internet. Entonces, no pueden estar su desgracia es precisamente el gran culpable, es decir, la gran ineficiencia que tienen en ese control de la economía. No se pueden dar el lujo que se dieron los chinos, porque para esa transición los chinos comunistas dentro de China, contaron con la ayuda de los chinos que vivieron fuera, fueron los primeros inversionistas. Eso no ocurrió, no ha ocurrido. Con el acercamiento entre los Estados Unidos y el gobierno de Obama y los Castro, el famoso pacto Castro-Obama, el castrismo le hizo oferta a muchos cubanos que tienen mega empresas en los Estados Unidos, algunos de ellos que le habían confiscado sus centrales y otros negocios, y le dijeron, mira, vengan para acá, podemos llegar a un acuerdo, y no les interesó. O sea, no han encontrado ese apoyo que ellos soñaron con tener. A mí me consta ofertas que le han hecho personas que tienen negocios de clínicas, de hospitales, y no lograron eso. Entonces, quiere decir que esa nación cubana que vive fuera
se mantiene firme en la exigencia de que Cuba tiene que ser libre. Los cubanos fuera quieren lo mismo para los cubanos que viven dentro, que sean libres, que se puedan expresar. Esto no es un problema solo de economía, no. Hay otras cosas que son mucho más importantes que de ahí surgen. Entonces, eso es mucho más difícil de controlar. La cuestión económica en un sistema como el castrista, Carlos, está viviendo una etapa peor que el periodo especial. Y muy sencillo, se les ha caído muchas de sus operaciones. El arrendamiento de mano de obra esclava ha encontrado dificultades por denuncias que se han hecho y hay un estigma a nivel internacional de esa explotación. Y fíjate que los países, y esto se le puede dar gracias en muchos sentidos, por ejemplo, al gobierno de Jair Bolsonaro, que hizo público ese relato, y Bolsonaro eso lo sabía desde que trabajaba en la inteligencia militar en Brasil, cuando Lula era presidente la primera vez. O sea, que estaban conscientes y por eso que no solo rompieron ese acuerdo, sino lo hicieron público. Entonces, todo este tipo de cosas, vemos que van a México, vemos que van a Venezuela, vemos que van a países con gobiernos y regímenes a menos, pero ya no está el dinero en la magnitud de lo que estaba, o al menos países ya saben que van a pagar un precio en el sentido de relaciones públicas, de tener la vergüenza de que están explotando a seres humanos en trabajo para pagarles menos de lo que le van a tener que pagar a sus propios ciudadanos. O sea que han tenido un descenso en eso. Las remesas no son lo que eran, o sea, ni siquiera lo que el régimen contó que iban a hacer. Eso también, la remesa de los cubanos que viven fuera. Primero porque el coronavirus, ese mal importado de China comunista, descendió enormemente esa cantidad de dinero y nunca llegó lo que el régimen pensó que iba a poder llegar. Y para concluir esta idea de por qué las cosas están tan mal, el turismo también no es un turismo barato, es un turismo que no deja dinero, no comparado con los otros polos turísticos. O sea, aquí en Miami vienen 119 millones de turistas constantemente. Eso, la cifra en Cuba es ínfima comparada con eso. Y nada más que estoy usando un ejemplo. Si comparamos, por ejemplo, con Cancún, con Cozumel, si comparamos con tantos otros lugares, no es un lugar atractivo no es que Cuba no sea hermosa, sino simplemente no dispone de la infraestructura que tienen otros países en términos de atención, de calidad, de una diversidad de cosas que hacer. Entonces, el turismo que va con propósitos muy limitados y no dejan realmente dinero para poder costear el enorme costo de la represión que un régimen como el Castro comunista tiene que tener para mantenerse en el poder, porque esa vigilancia de prácticamente cualquier opositor o disidente tiene de 3 a 20 agentes asignados en su vigilancia constante por diferentes medios. Pero esos son los que ya son señalados. Cuando le añades que están cualquiera que ellos potencialmente creen que pudiera convertirse en un opositor o un disidente, también le empiezan a dar el seguimiento. Todo esto tiene un costo extraordinario. A eso hay que añadirle que la corrupción es la base del sistema. O sea, la corrupción a todo nivel. Nada, ni el más muerto de hambre, ni el que más tiene, escapa de la corrupción. Todo es corrupción. El comunismo es el sinónimo de corrupción en ejercicio, es la personificación de un sistema corrupto. Es cómo se mantiene en el poder, que tú hagas el acuerdo con el que vende dulce y tú le cambias esto.
esto lo vemos a todo nivel. Yo creo que cualquier persona en la isla eso lo ve y lo entiende. Pero ya al nivel del más élite del poder, ya es un saqueo a mansalva. Entonces, la transición actual en Cuba para ir hacia un modelo tipo como hay en Rusia, o sea, un sistema oligárquico, cleptocrático, eso está en curso y los cubanos lo saben, lo están viviendo. Entonces están viendo cómo de nuevo la alta élite ven que cada vez están más gordos, cada vez es como que si lo hubieran inflado una cosa de esa, inflar una goma. No le cabe un hilo más a la guayabera. Claro, y sin embargo hay un estado casi de hambruna entre la población. Y dice, pero aquí hay una desconexión, esto es terrible. Aparte hacen alarde ya de eso, ya ni siquiera ocultan. Y todo esto trae serios problemas. Cuando el régimen se vio obligado, y esto lo empezaron con el perfeccionamiento empresarial, a involucrar las Fuerzas Armadas en lo que es la economía, de nuevo, que es un fenómeno que viene de finales de los 80, que empezó en ese momento, es porque ya veían venir y en eso los chinos fueron los primeros en poner eso en función para evitar un golpe de Estado, hacerles ellos la clase privilegiada dentro, aparte de las 10 familias que realmente son los que están explotando a Cuba. Todo eso ha llevado a nivel de los oficiales de mediados grados para abajo, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las agencias de la inteligencia, un sentir bastante chocante porque ellos no están gozando de esa piñata, ¿la verdad? Entonces, todo esto, mientras más se ha ampliado, más millonarios se han hecho esa parte que sí está tomando quien tiene la economía bajo su mando. Y el régimen está, pero todos recordamos, por ejemplo, en el 11 de julio, la más de 2 docenas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior que de pronto se murieron, o sea, le murieron le echaron la culpa al virus chino, ¿verdad? La semana de los generales. Sí, pero como que con eso, todo el mundo, qué clase de contagio, qué virus fue ese que expulsó a todos. Bueno, eso es el trabajo de la contrainteligencia, Carlos, que probablemente estas personas expresaron algún ligero descontento y el régimen no se puede dar el lujo de que alguien, aunque esté retirado, si tuvo tropa bajo su mando en algún momento, ellos no le van a permitir que ni siquiera, ni soñando, en un sueño vayan a decir una expresión de descontento. Lo tienen que eliminar por el gran terror que le dé un golpe de Estado. Entonces, tienen que mandar tropas especiales. Es una situación muy, muy complicada para ellos. Digo todo esto para ya cerrar que el pueblo de Cuba tiene un nivel de concienciación y una preparación, o sea, de que el régimen tiene que caer, que esto es un problema sistémico, porque ya, y una de las síntomas más claras de eso es que ya ni siquiera el factor de un éxodo, que las personas puedan salir, ha pacificado el país. O sea, no, las personas siguen protestando, tal vez no al nivel que hubo el 11 de julio, pero siguen a través de Cuba de manera pública. Ya las personas públicamente están expresando su gran descontento, sus agravios, su asco con el sistema, sabiendo el precio que pueden pagar, porque no es que nadie está engañado de que eso no puede ocurrir, hay que estar claro. Y esto también demuestra más ya las personas, el nivel de, al punto que han llegado de que están dispuestos a tomar determinadas medidas para dar el fin con la dictadura castrista. Así que realmente las cosas no están bien para nada para la dictadura castrista y lo que estamos viendo es evidencia de eso y vamos a seguir viendo eso más y más, Carlos. Doctor, ese es el punto de lo que... Y esto es lo que yo quiero que nuestros compatriotas en la isla interioricen.
si siguen el hilo de todo lo que ha estado el doctor Schilling, y a mí lo decía estos días en el programa del domingo, que tenemos que empezar también a valorar las pequeñas victorias y los pequeños avances. Son 65 años de espera, son largos, son pesados, son dolorosos, y el horizonte se puede ver a veces todo negro o todo oscuro, pero en realidad hay pequeñas muescas que van haciendo que el árbol de alguna manera vaya teniendo algún tipo de grieta en el tronco. Lo que usted ha dicho, y vamos a enumerarlo, no es que se han acabado, pero desde luego se ha reducido drásticamente la explotación de médicos en el mundo, que era una de las principales entradas de divisa del régimen, y esto hasta desde Harvard hasta, creo que hay toda una serie de estudios económicos que demuestran que esta era una de las principales, si no la principal fuente de ingresos del régimen. La exportación de profesionales en modalidad de trabajo esclavo. Hoy día, estoy totalmente de acuerdo con usted, gracias al gobierno de Bolsonaro, se desmontó todo, empezó por Brasil, hay condenas, ya hay sanciones, no son las que quisiéramos, pero las hay. No es lo que nos gustaría, pero se sabe. No es el corte radical, pero está limitando la explotación laboral de ciudadanos cubanos en el exterior. Se está limitando, es un hecho. Hemos tenido y ahí yo tengo que reconocerlo, que creo que fue la Rondo o personas del entorno de Prisoner Defender. No es un tema de que te caiga bien o te caiga mal una persona, no es eso, pero hay que reconocer que cuando consiguieron que la persona que López Obrador quería proponer para que fuese la responsable de la Organización Panamericana de la Salud, el correspondiente de la OEA, a la Organización Mundial de la Salud, cuando consiguieron que esa persona propuesta por López Obrador no llegase al cargo, fue una gran victoria en el sentido de limitar, porque imagínate si pones a un emisario de López Obrador en este tipo de organizaciones, el negocio médico, la Biofam, vacunas, todo ese otro negocio que el régimen siempre ha tenido, pues de alguna manera no cumplió las expectativas que ellos mismos tenían. Después, las remesas desde el coronavirus a todo el mundo, los ingresos de alguna manera se vieron afectados, a todo el mundo, a la diáspora y al exilio como al resto del mundo. A partir de ahí, todas las inversiones, porque tenían en pleno coronavirus, estaban haciendo hoteles en La Habana y haciendo campos de golf y haciendo todo, mientras la gente del país se moría en las calles, literalmente, y no tenían recursos médicos, y todas esas inversiones turísticas, pues gracias también, yo quiero pensar que gracias a la presión del exilio, de los activistas, de la corriente de opinión general en el mundo después del 11J, pues el turismo, el no travel to Cuba ha bajado. Ellos no han sabido, gracias a Dios, mejorar la oferta, ellos no han sabido tener una industria turística de calidad más allá del turismo sexual, el turismo barato, el turismo que todos conocemos qué significa, por encima de todo, y los ingresos por la vía del turismo también se han limitado, y las inversiones que han realizado no las han podido capitalizar del modo que quisieran. Si a todo eso le sumas la inflación, le sumas que el comunismo no genera, no produce y no sabe rentabilizar, y no han hecho una transición, repito, gracias a Dios, al estilo chino. De hecho, usted en el último programa que estuvo aquí, estuvimos conversando y justo empezaba el fenómeno de las MIPYMES, y usted nos explicó cómo el Partido Comunista y China llevaron a cabo esa transición económica, entre comillas, con los miembros del aparato militar chino, con los miembros del propio Partido Comunista Chino, para de alguna manera controlar ese cambio y que no se le fuese de las manos y se quedase el poder con cambios económicos, entre comillas, que beneficiasen al poder. Gracias a Dios, ellos no han sabido o no han podido culminar todos los planes que quisieran. No estoy diciendo que no hagan, por supuesto, y por supuesto que hay testaferros en la MIPYME, todo eso, estamos claros con eso y creo que se hace un gran trabajo por parte de muchos para denunciarlo. Pero si juntamos todo, al final tenemos la eclosión, tenemos la situación social actual, en la que el régimen está en una situación, en mi opinión, también más limitada para la hora de poder, entre comillas, mantener no solo la represión, sino la apariencia, el boncito de pan, lo que llaman boncito de pan, para calmar esa primera necesidad de alimentación que tiene el ciudadano cubano, que aunque coma una comida en mal estado, pero bueno, es el hecho de echarse algo al estómago, hasta para eso han tenido problemas en estos momentos. Por supuesto, no han sabido regenerar ninguna infraestructura,
por supuesto no puede mantener el consumo energético porque el petróleo venezolano y todo lo que fueron los petrodólares de aquel boom del régimen de Chávez también hoy en día es diferente. No digo que no exista, solo digo que es diferente. ¿Por qué? Porque el régimen venezolano tiene sus propios problemas y sus propias limitaciones. No porque yo no quisiera. Entonces, si juntamos todo esto, tenemos una situación actual en el que sí, con perdón de la expresión, el país está hecho una mierda, pero el régimen también. Claro. El régimen también. Entonces, claro, surgen las manifestaciones. Yo pienso que nuestros compatriotas, el 11 de julio, respetando todo lo anterior y toda la noble lucha de todos los patriotas cubanos que han estado ahí desde el 59, por supuesto que sí, pero se reflejó la desconexión social en su totalidad, se reflejó. Y pienso que una de las mayores traiciones que hemos sufrido ha sido el pacto. No digo que sea una conspiración y tal, pero sí creo que es una estrategia política de la administración actual de los Estados Unidos, traicionando una vez más esta administración o la ideología política que representa esta administración, la libertad de Cuba, el propio exilio cubano y a la comunidad cubana, creando una válvula de escape para la presión dentro de la isla, que es la vía migratoria, dando una opción en la cual 300.000 cubanos o más de 300.000 cubanos puedan abandonar el país por año. Que yo no estoy criticando a ningún compatriota, porque al final de cuentas yo estoy fuera y no es ese mi punto. Lo que quiero decir es que incluso con eso, como usted bien decía, incluso con la, entre comillas, la válvula de escape migratoria, no se ha podido calmar el problema. Y yo creo que eso es una oportunidad a la vez, y lo que yo quiero transmitir a nuestros compatriotas es que tienen que confiar en un futuro o hacer el ejercicio de creer y visibilizar un futuro que se pueda materializar por nosotros mismos los cubanos, empezando por los que están dentro. Pero como usted dice, existe esa nación en el exterior llamada exilio, llamada diáspora, existe, es real. Y tampoco la pueden controlar del todo. Y quizás no es lo más activa que nos gustaría, porque bueno, por los motivos que sea, el que tiene miedo, el que no quiere quemar las naves, el que quiere volver, el que no quiere perder su propiedad dentro. Perfecto, lo entendemos, todo eso lo entendemos. Perdón un segundito, doctor, que tengo por aquí un visitante de la UJC y esto es para... Pues, si ellos no quieren ser libres, nosotros no le vamos a hacer tampoco el trabajo. El punto. Ahora estamos en este presente en el que nuestros compatriotas ya están aprendiendo, ya han aprendido, como se va perdiendo el miedo. Yo sí creo que se va perdiendo el miedo. Yo valoro tan positivo quien empieza gritando hambre y comida como termina gritando libertad, como termina gritándole asesinos un camión de la Brigada Especial a 3 metros de distancia, como ocurrió en Santiago de Cuba. Valoro como positivo, y es algo que usted ha hecho mucho hincapié en los programas que también hemos tenido aquí, que no podemos olvidar que para derrocar este tipo de regímenes también necesitamos la parte internacional y los apoyos, que es inevitable, que casi es hablar de ignorancia pretender obviar ese punto. Y creo que en eso hemos sido todos, cada uno en su granito de arena, desde su trinchera, medianamente efectivos esta vez, porque de alguna u otra manera, desde mi opinión, y puede estar abierta a críticas, toda esa presión, todo ese ejercicio que han hecho los cubanos libres desde fuera, ha ayudado a que en este momento, con unas manifestaciones que no han sido tan en dimensión grandes como el 11J, pero sin embargo ha hecho que el mundo entero prácticamente esté mirando. Hemos tenido una declaración oficial del presidente Donald Trump hablando y mencionando a Santiago. Hemos tenido al presidente José María Aznar. Hemos tenido toda una serie de miembros de diferentes parlamentos y partidos políticos del mundo que en el 11J no lo tuvimos a tiempo, en el momento, en tiempo real, no los tuvimos. Y creo que eso de alguna manera ha hecho algún mínimo, dentro de lo que se puede hacer desde fuera, de protección a la hora de visibilizar a nuestros compatriotas dentro. Una vez explicado todo esto, doctor, ¿qué podemos, no sé si la palabra es ofrecer, porque no es responsabilidad ni de usted, ni mía, ni siquiera del exilio, pero sí dentro de nuestro sentimiento y nuestro sentimiento nacional cubano, ¿qué podemos ofrecer o cómo dibujamos ese futuro real en el que nuestros compatriotas dentro de la isla puedan creer, visualizarlo y luchar por materializarlo? Disculpe si me extendí. No, que va, que va. Yo creo que has hecho unos planteamientos muy importantes. Mira, la noción de que todo en la política se mueve con alianzas, absolutamente todo. No hay ningún proceso histórico, Carlos, que se pueda distanciar de esa realidad, absolutamente ninguno. O sea, primero,
el régimen castrista se logró llegar al poder por factores internacionales, por los Estados Unidos, que estableció un embargo de armas al régimen autoritario de Fulgencio Batista y lo presionó para que saliera. Le dijeron que no le iban a reconocer más, que se tenía que ir, y él cobardemente se fue. O sea, quiere decir que sin la injerencia de los Estados Unidos no hubiera llegado al poder, porque que nadie se crea esa mentira, que las escaramuzas que tenían en la sierra y después en las villas, que eso iba a tumbar a un ejército con mucho más potencia que ellos. No, lo hicieron por la intromisión de los Estados Unidos. Entonces, el mundo se mueve así. Los sandinistas llegaron al poder por la ayuda de Cuba comunista, por la ayuda de la Unión Soviética, por la ayuda de José Figueres de Costa Rica, por la ayuda del gobierno de México. Es así. Actualmente están en el poder por el petróleo venezolano, por la ayuda de aliados, por ejemplo, como Putin. Y fíjate ese punto, este último que mencioné, ya que estamos hablando de la dictadura de Putin, que los apagones, la crisis de los apagones, hay un empeoramiento marcado a raíz de la invasión a Ucrania. Y eso se debe a una razón muy sencilla, y es que los bancos de Rusia desde hace años los bancos de Rusia en Europa han estado al servicio de la dictadura castrista para el lavado de dinero del narcotráfico, para esquivar sanciones, y al esos bancos de Putin entrar en un mayor escrutinio como una de las medidas de sanciones por la invasión ilegal a Ucrania, se les complica los gastos de esas operaciones. Entonces, no podemos hablar, y el hecho de que uno esté apelando a los países democráticos, no solo los Estados Unidos, es perfectamente moral, es coherente con la historia. Y ningún proceso, ninguno, ni el propio que los llevó a ellos al poder, se pudo haber hecho de otra cosa. ¿De qué otra manera utilizaron, por ejemplo, al periodista estadounidense Robert Matthews en la Sierra Maestra, para que proyectara una campaña de desinformación? Herbert Matthews, que había estado a servicio como agente informal de la KGB. Entonces, todo esto es que estaban conscientes de ese problema. Fíjate si han estado conscientes que inmediatamente empezaron la campaña de terror y de buscar a través de América Latina derrocar otros gobiernos, porque entendían que esa proximidad con los Estados Unidos solo les iba a beneficiar si ellos lograban llevar problemas a otras partes, porque los Estados Unidos entonces iban a tener que estar preocupados por lo que estaba pasando en Venezuela, en Santo Domingo, en todo el continente, producto de estas acciones. O sea que ellos han comprendido perfectamente, y lo siguen comprendiendo, la importancia de los factores internacionales. Así que no me vengan ni ellos ni personas que realmente o lo hacen de mala intención o de estupidez, decir que esto es un problema que se puede resolver entre los cubanos. No, porque este problema no está entre los cubanos. Ahí está Irán, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Corea del Norte, ahí está el gobierno de Siria, ahí están los carteles de narcotráfico de México, que están haciéndose ese gran servicio. Así que esto hay que entenderlo claro, y vamos a seguir apelando a las democracias del mundo que demuestren la solidaridad, la misma solidaridad que estamos viendo con Ucrania, cosa que yo en lo personal lo aplaudo. Pues esa es la solidaridad que hay que tener con probablemente el mejor aliado que tiene Vladimir Putin, que es la dictadura de los Castro. Yo creo que ahora se está viendo esto, no solo por los cubanos que están en Ucrania, sino por la presencia de oficiales de alto rango de Rusia en Cuba, en Venezuela y otras partes de América Latina. Así que eso hay que entenderlo. En cuanto a la administración actual, tienes toda la razón, Carlos. La gran oportunidad que hubo cuando el 11J, esta misma oportunidad que hay
de tomar pasos para producir un cambio de régimen que es la solución para el problema de Cuba. Esto no se va a resolver con tener una ampliación de concesiones comerciales. Ya esa vía se ha tratado, se ha tratado con China a una dosis mucho más grande, porque Cuba en ningún momento posee las características para que sea un mercado tan atractivo como es el mercado de China en cuanto a la cantidad de personas. Sin embargo, el tiro le salió por la culata a la democracia del mundo, particularmente los Estados Unidos, al hacer esa inversión estúpida de creer que si comercias con ellos van a ser tu amigo. No, lo vas a fortalecer y van a recrudecer su guerra contra ti, aunque lo estén llevando de una forma asimétrica, que es lo que está haciendo China. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y esta administración, y esto volvió para darle ánimo a nuestros hermanos en la isla, de que las cosas de todo no le están saliendo ni le han salido como ellos han proyectado. Los Estados Unidos ya desde el año pasado legalizó inversiones de estadounidenses a empresas cubanas. Bueno, empresas cubanas, estamos hablando de empresas castristas, porque tú no puedes tener una empresa per se si no tienes el consentimiento y la relación de ser una concesión directamente del poder político. Entonces, sin embargo, ¿dónde están las inversiones? No llegan, no van, porque no quieren arriesgar su dinero, no quieren botar su dinero. El raulismo, las reformas raulistas fueron engendradas con las expectativas de que iba a venir grandes cantidades de dinero desde afuera, de cubanos, de inversionistas potenciales. Fíjate que incrementaron las compras de productos, la compraron, la incrementaron. Y ya después que Obama hizo el deshielo, el acercamiento, empiezan a disminuir porque quieren entonces lo que ellos querían desde el principio, acceso a crédito, para que se lo den a crédito, cosa que no piensan pagar, pero no importa, resuelven el problema inmediato y eso no ha ocurrido. Entonces, ellos están conscientes que en noviembre es probable que haya un cambio de presidente y si el presidente Trump en su primer término revirtió la mayor parte de las aperturas que había puesto Barack Obama, este actual presidente pues trató de volverlos a poner, en cierto sentido expandió, como te digo, dio licencia, la primera desde 1960, de que estadounidenses pudieran invertir en empresas en Cuba, y no están los inversionistas, no hay el ánimo, porque gracias a precisamente lo que ya todos vemos, lo que ya el mundo ha quedado descubierto, no quieren embarrarse en sangre y el lodo de estar envueltos primero en propiedades confiscadas, en segundo en un país donde no hay un Estado de Derecho, donde cuando caen en desgracia los inversionistas que han ido, que sobran los ejemplos de canadienses, de españoles, de italianos, que caen en desgracia por razones que ya el régimen no les conviene que queden, y ahí mismo confiscan la propiedad, se quedan con los activos de la persona y se acabó el cuento, y que se vaya porque si no le echan 30 años de cárcel, muerto de risa. Entonces, eso es la realidad del el castrismo. Cuando, producto de estas protestas que hubo el domingo y el lunes, de pronto la dictadura tiene que sacar camiones con comida, aparecen en Bayamo, aparecen en Santiago, aparecen en Holguín. ¿De dónde salió todo eso? Bueno, eso lo hacen demostrando el temor, demostrando la necesidad de evitar que el clamor popular siga en la calle, porque las tropas especiales tienen su límite en cuanto a la cantidad. Y si tienen que mandar las tropas, ahí se les complica, porque se le puede lograr una imitación de lo que pasó en Rumanía, de modo de que ellos están conscientes. Pero me pareció muy importante eso que tú mencionaste para nuestros hermanos que viven en la isla,
entiendan de que el hecho de que nosotros vivimos en libertad, el hecho de que nosotros materialmente tenemos avenidas que ellos no tienen disponibles para materialmente vivir mejor, bajo ningún concepto quiere decir que nos hemos desconectado de Cuba. O sea, todos seguimos viviendo en Cuba. Tú, yo, la mayor parte de las personas que nos están viendo, seguimos viviendo en Cuba. Estamos sumergidos en esa realidad. Es lo que nos identifica, lo que marca nuestra vida. Eso es una realidad. Yo creo que tal vez es un gran regalo de Dios de hacer eso a los cubanos, porque yo no he encontrado ese mismo espíritu de conexión en muchas otras nacionalidades. Yo creo que tal vez precisamente porque fue en lo político lo que marca por qué tuvimos que salir. Pues si eso lo tenemos claro, yo creo que eso nos impone a nosotros una responsabilidad de que ya que somos libres, pues tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a promover la caída de ese régimen y posteriormente establecer las bases y seguir los procedimientos para que la libertad quede y se mantenga y una democracia pueda profundizarse. Entonces, eso es parte de la esencia de esa nación cubana que vive fuera. Y he escuchado tantas personas, tantos cubanos, que al salir al exterior, sobre todo la primera vez que salen, y se tropiezan con esa nación cubana, no solo si vienen a Miami, pero si van a Nueva York, si van a España, si van a Canadá, encuentran a Cuba y conocen a Cuba desde afuera. Fíjate lo que es la cosa. Entonces, y no solo es por la preservación de la historia y las tradiciones, sino ese espíritu de nación. Y eso, estimado Carlos, es muy importante, porque a pesar del daño antropológico, a pesar del caos en que Cuba está viviendo, caos políticamente causado por una dictadura de 65 años, Cuba no parte desde cero por esa nación cubana que vive fuera. Entonces eso lo tienen que tener presente, y es muy cierto eso que has dicho al nombrar diferentes jefes ejecutivos, presidentes, primer ministros, etcétera, algunos ya retirados, otros en campañas políticas, miembros de parlamentos, senadores, congresistas, que sienten ese compromiso. Y fíjate que esto es un problema incluso de diferentes partidos, porque no podemos decir, bueno, solamente de un partido. No, no, no. Hay un consenso generalizado que, quitando los comunistas las personas de la ultraizquierda que sienten un apego ideológico con el despotismo cubano, por lo general hay un gran consenso de que Cuba debe y tiene que ser libre. Y eso es en parte por el trabajo de concienciación que se ha logrado hacer en esa nación cubana fuera del territorio nacional. Doctor, es una pena que parte de la izquierda cubana, porque existe, la izquierda reformista no entienda esto de lo que estábamos hablando ahora, en mi opinión no lo entienden. Pero ya que estamos en este punto, el peligro, o sea, en las redes, bueno, en la política cubana en general, y se habla del llamado cambio fraude, es algo que yo sintetizo en 3 puntos. La cohabitación con el régimen para una supuesta transición hacia algo desconocido. Cohabitar, es decir, que partidos, grupos, miembros de la oposición, personas que creen en ese cambio político, en esa libertad, están dispuestas a caminar políticamente junto con el régimen para llevarlo a cabo. Eso para mí es un fraude. La impunidad en los crímenes cometidos, la no celebración de un adecuado proceso de justicia transicional, que esto lo hemos hablado con usted,
en los programas, y está en el libro Manual Conciso para la Democratización, explicando que la justicia transicional empieza cuando derrocamos al régimen de la transición y acabará con un poder el día que en Cuba el Estado de Derecho esté restaurado, el poder judicial exista y sea independiente, que es un proceso largo, de acuerdo, pero habrá justicia. Es decir, habrá justicia y hay que tener ese principio claro. En la impunidad es parte de ese fraude. Y luego el mantener cuotas de poder del antiguo régimen, el régimen actual, el régimen comunista, en ese futuro escenario X, llamémoslo así, al que algunos pretenderían llevarnos, que viene a ser la Rusia de Putin, que viene a ser la Nicaragua de Ortega después de todos los procesos para atrás y para adelante que han tenido en Nicaragua, que al final se han quedado resumidos en lo que es, en una dictadura o en una dictadura blanda o como puede ser la dictadura de Erdogan en Turquía, que sigue siendo una dictadura también. Entonces, esos tres puntos, ya te digo, la cohabitación, la no justicia o impunidad y mantener cuotas de poder en el futuro, como aquello que fue muy famoso, el estilo birmano, donde la Junta Militar birmana mantiene un tanto por ciento fijo en el Congreso, en el Parlamento del país, pasa lo que pase, y ese tanto por ciento que parece que es minoría, lo que hace es debilitar cualquier formación de mayoría, porque la suma o la resta de ese tanto por ciento fijo mueve la balanza a favor de unos o a favor de otros. Yo recuerdo Barack Obama, que es una de las cosas que a mí más me ha insultado dentro de mi sentimiento nacional cubano, que es cuando le dijo en una entrevista, creo que era Jorge Ramos, que bueno, que es una isla es una cosita muy chiquitica Cuba y que se pueden ir probando cosas y si no sale bien, pues oye, prueban otra cosa, porque al final de cuentas es una cosa chiquitica, ¿no? Dentro de todo esto, yo he estado diciendo en los últimos meses que me daba la sensación, puede ser conspiranoia incluso, que esta administración norteamericana, la actual, de la cual no podemos esperar absolutamente nada, y me alegro, hago un paréntesis, lo que usted ha dicho es cierto, a pesar de que ellos lo han intentado, creo que no han picado todos los empresarios norteamericanos que ellos hubiesen querido, que siempre habrá inescrupulosos que estén dispuestos a ir a hacer negocios con el régimen por tener esa ventaja actual, pero no ha salido como ellos hubiesen querido. La bolsa, la piñata no se llenó de caramelos. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, toda esta estrategia, este termómetro, creo que es lo que estaban probando en Venezuela en parte, esta administración con los llamados acuerdos de Barbados y la salida electoral. Y es lo que yo quiero que bueno, es mi punto de vista y me mantengo firme a ello, que nuestros compatriotas entiendan que hay que tomar las calles y hay que materializar la caída del régimen porque esto no lleva a una salida electoral de ninguna forma. Esto no lleva a una salida democrática dentro de los parámetros de la democracia del régimen, porque el régimen dice que es democrático. Nosotros sabemos que no. Ellos dicen que tienen su propio sistema democrático y al mundo se lo compra a veces y a veces impulsado por la propia izquierda cubana que quiere o promueve participar en procesos entre comillas democráticos, como pueden ser referéndum, como pueden ser votaciones, porque todo este absurdo de votar en dictadura. Es decir, ¿hasta qué punto estamos en el mismo peligro y hasta qué punto estamos dentro de ese termómetro en el que se está testando darle salidas a dictaduras que en realidad no son salidas, sino son maquillajes hacia unos cambios que terminan en un sistema fraudulento, como, en mi opinión, lo que ha estado probándose en Venezuela, porque a los hechos, María Corina Machado no se va a presentar, no se va a poder presentar, su reemplazo tampoco, y lo que ya el régimen está presentando son personas, de alguna manera, que bueno, que se sabe que están controladas o seleccionadas por ellos. ¿Qué visión tiene usted de esto? Has mencionado tres fenómenos importantísimos para ponerlo en el contexto cubano. Primero, el modelo dictatorial. En el caso de América Latina, que parte desde el Foro de Sao Paulo, o sea, tras la caída del comunismo soviético y esa ya decisión de Fidel Castro de cambiar la metodología para llegar al poder. Pero vemos que esto no solo, o sea, no solo tuvo su lugar a raíz del foro de Sao Paulo, ese modelo dictatorial, porque este también lo vemos en otras partes, lo vemos en Rusia,
En China hay 8 partidos políticos, aunque no se crea. Lo hay, existen. Y el régimen chino dice que, bueno, mira, existen estos otros partidos. En Rusia acaban de haber unas votaciones. No le vamos a llamar elecciones porque no son elecciones. Hay votaciones. Entonces, en Nicaragua hay otros partidos políticos que supuestamente están en las votaciones, en la boleta. En Venezuela lo hay y María Corina Machado es amiga mía. Y yo, con el gran respeto y el aprecio que le tengo, está perdiendo su tiempo. O sea, el modelo dictatorial contempla ya tener una oposición leal. Y leal quiero decir no en el sentido de que son pues agentes necesariamente sí, no es el punto. discretos del poder político, sino son utilizados. El sistema no les da ninguna posibilidad para poder competir de una manera justa, equilibrada al poder. No, eso no existe. El sistema está diseñado así. El castrismo quisiera evolucionar a eso. No se sienten todavía con la seguridad para hacerlo, pero es parte de su meta por la óptica, y aquí está el gran error del mundo libre, y volviendo a donde empezamos, de la importancia de entender cómo la perversión política utiliza diferentes disfraces, y que si el médico no sabe el mal que está diagnosticando, pues no puede aplicar la receta correcta. Y estos modelos dictatoriales que han cambiado, han transitado a tener una oposición irrelevante, pero ahí están. Eso pues le ha dado una óptica muy fallida de la realidad. Les hace creer que son democracias y que tienen elecciones cuando no son democracias, y lo que tienen son votaciones. Es todo para dar la imagen de que realmente se existe para competir el proceso. Una democracia y elecciones en general, para ser justas y honradas y tener mérito, tienen que haber una serie de precondiciones que no existen en Venezuela, no existen en Nicaragua, no existen en Bolivia, no existen en Rusia, no existen en China, no existen en Cuba. Pero eso es uno de los objetivos, y es importante que lo menciones, porque eso viene. Eso es parte de una movida que ellos van a hacer en determinado momento. Otro es la necesidad de tener justicia transicional, y transicional es para lidiar con lo inmediato, que es desmontar el sistema comunista en Cuba, desmontarlo sistémicamente, desde lo más elemental de que no pueda haber un parque Ernesto Che Guevara. No, eso hay que abolirlo, porque no puede haber una equivalencia de moralidad con genocidas. O sea, hay que criminalizar determinadas, el Partido Comunista de Cuba, por ejemplo. Eso no quiere decir que hay espacio para partidos de izquierda, por supuesto que sí. De hecho, en Cuba republicana había partidos, o sea, la socialdemocracia, pues, por años, básicamente tuvo entre los auténticos, los ortodoxos, el propio Batista, todos navegaban dentro de la izquierda, porque tienen una política incluso más izquierdista que muchos partidos de la izquierda de hoy. Pero el marco democrático no puede dejar a partidos que son maquinarias de guerra para perpetuarse en el poder, porque abrazan una noción antisistema. O sea, si llegan al poder, buscan destruir el sistema. Entonces, la justicia transicional, pues precisamente tiene que responsabilizar a los criminales, porque no puede haber duda de que se han cometido crímenes. Eso hay que enfrentarlo. Si se crea un Estado de Derecho, esto es muy sencillo, Carlos. Más sencillo no puede ser. Si tú permites el robo, ¿no es verdad? Pues vas a tener más robo. Tú no puedes sancionar el crimen, el asesinato, porque si no van a haber más asesinatos. Y esto incluso, yo hasta te diría, y esto lo hemos hablado, fue uno de los errores de la República. Cuando la guerra de independencia, ¿cómo es posible que nuestros próceres que fueron desfenestrados de sus propiedades nunca se les devolvió? ¿Cómo podemos ser que las personas que sirvieron los intereses de España no solo los preservaron, sino muchos de ellos pudieron comprar propiedades, como el padre de Fidel Castro, por ejemplo, que fue un soldado
de España y económicamente proliferó. Entonces, quiere decir que los crímenes de un lesa general humanidad... como Máximo Gómez acabó en la miseria. Exactamente. ¿Cómo es posible que se cometieron crímenes de lesa humanidad? Que fueron los campos, que Cuba fue uno de los estrenos de los campos de concentración. Alemania nazi estudió mucho de las cosas que hizo Weyler en su diseño de los campos de concentración. También lo hizo Lenin. Entonces, ¿cómo es posible que es como que si nada hubiera pasado? Eso no puede ser. Ese error no lo podemos cometer. Pero también en la República se cometieron errores de impunidad. Vimos cómo se daba una amnistía y constantemente se daban amnistías. El propio difunto tirano Fidel Castro se benefició de una amnistía. ¿Cómo es posible eso? Entonces, no puede haber un Estado de Derecho si constantemente se está pasando por alto el cometimiento de un crimen. No, hay que responsabilizar a las personas que cometieron crímenes. Es justo, es necesario y es la única forma que se puede pretender tener un Estado de Derecho. Y posteriormente tiene que haber mecanismos de justicia. Mira, estamos viviendo ahora, Cuba está atravesando un proceso de una piñata a gran escala, porque te mencioné que estaba una transición. Rusia fue el país que llevó a cabo la mayor privatización en la historia. Pero esa privatización no es en un sentido como tristemente muchos en el occidente pues aplaudieron porque dijeron, qué bien. No, fue una privatización que los que estaban en el poder o allegados a ellos utilizaron recursos estatales, crédito, bonos. Un saqueo. Exacto, para tener un saqueo y convertirse en los dueños. En Cuba estamos viendo lo mismo. Estamos viendo, y los MIPYMES están siendo utilizados para legitimar ese tipo de robo, donde se van utilizando las riquezas del Estado para precisamente enriquecer a las personas allegadas al poder. Entonces, posteriormente, y yo te diría de manera permanente, tiene que haber en Cuba una institución, una rama del Departamento de Justicia que esté a la búsqueda de activos malversados, que no solo están en Cuba, que están en el exterior, porque se ha sacado el dinero, el patrimonio cubano y se ha vendido obras de arte, dinero que han sacado por vías ilegales, el uso del dinero del narcotráfico. O sea, todas estas cosas hay que hacerlo, porque si no se hacen, estás validando el crimen, el robo, y estás invitando a que vuelvan otra vez al poder y estás en efecto sancionando ese tipo de conducta. Entonces, si no se hace eso, y el tercer punto que mencionaste de dejar un espacio, ya con desmontar el sistema inmediatamente, los procesos llamados lustración, que requieren que esas personas bien ligados a la alta esfera del poder están prohibidos de tener ciertas posiciones por determinado tiempo. Eso es un hecho. Y voy a usar una estadística que yo sé que esto te lo he mencionado, pero hay el modelo de lo que ocurrió en Alemania nazi, los juicios que se hicieron, los procedimientos, donde una cuarta parte de la población tuvo que compadecer ante los tribunales, una cuarta parte de la población, porque los regímenes totalitarios, como el nazismo, como el comunismo, buscan a complicitar a toda la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, la cantidad de personas que sufrieron condenas y cárcel a raíz de esos juicios fue, recuerden, una cuarta parte de la población de Alemania tuvo que compadecer ante los juicios. El 0.005, o sea, una ínfima parte de la población fue responsabilizada por eso. Pero la importancia de esos juicios, la importancia de hacer ese tipo de investigación con todo el costo que tuvo, es por el juicio moral, por el impacto de establecer que hay un bien, que hay un mal y que lo que ha estado en el poder en Cuba por los últimos 65 años es malo, y que hay responsables de ese mal. Muchos de ellos habrán muerto, pero de los que quedan, porque todavía en Cuba hay gente presa, todavía en Cuba
se está torturando, se está malversando. Esto hay que darle un punto final y como único eso se hace es por medio de estos mecanismos. Que existan corrientes políticas, que las hay, como tú bien mencionas, que quieran evitar esto en el nombre de que va a ser más eficiente, están muy equivocados y lo único que van a lograr es abrir las puertas e invitar para que vuelvan al poder, porque es una estrategia conocida para muchos regímenes dictatoriales, fingir su muerte. O sea, en Rumanía descabezaron literalmente a Ceausescu. Ok, magnífico. Pero sin embargo, los que quedaron en el poder estaban en su gobierno. O sea, tomó 13 años. 13 años hasta que al fin empezó la oposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado y el contexto de Europa Oriental es diferente al contexto cubano porque en Europa Oriental había un ejército extranjero cuidando el status quo. Eso no es el caso de Cuba, más allá de que sí hubo soviéticos y sí hay extranjeros y sí hay una colaboración con el mundo exterior, pero el comunismo cubano sí contiene una parte igual que el nazismo alemán, o sea, contó con alemanes y aquí cuentan con cubanos y hay que hacerle frente a esa realidad con todos los derechos y todas las garantías procesales. Y sé que muchos de los culpables tal vez van a escapar la justicia, van a salir para otros países, que de hecho ya están sacando sus activos y sus familiares por regalo por todo el globo para que saquen ciudadanías extranjeras, para que no sean, y buscan países donde no hay un acuerdo de extradición, etcétera, etcétera. Pero una Cuba libre y soberana tiene que promover eso, tiene que hacer público todos los registros de malversación, todos los registros de la responsabilidad de la dictadura cubana en la muerte de miles de personas en América Latina. Esto tiene que saberlo. Y si uno de esos países quiere pedir la extradición de algún cubano que estuvo implicado en eso, bueno, si ese cubano anda en las calles, las cortes existen para eso, tienen pleno derecho de pedirlo. Si no se hace eso, Carlos, no puede haber un Estado de Derecho, no puede profundizarse la democracia. Y repito, vuelven al poder y por eso el ejemplo de Nicaragua, vemos Venezuela, vemos Rusia, es clásico. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. De hecho, muchos de estos temas los he venido tocando en directa, el tema este de Alemania. Incluso solemos poner mucho el foco en Nuremberg y tal, y realmente yo pienso que quizás Nuremberg ni siquiera es algo, o sea, es como muy grande al efecto óptico, pero fueron muy pocos los que ahí cayeron. Sin embargo, a posterior a Nuremberg hubo otros juicios ya dentro del ejercicio ejecutivo de Alemania, ya la Alemania dividida, pero que sí entonces se juzgaron a los miembros del Poder Judicial, se juzgaron los crímenes, los experimentos médicos, dentro ya del sistema legal alemán, no de la Corte Militar Internacional, porque hay que tener en cuenta que Nuremberg es una corte militar, en primer lugar, y formada por varias potencias. Sin embargo, no prestamos mucha atención habitualmente a la justicia cuando se cayó el muro, donde sí hubo que actuar y tenemos el reflejo contra un régimen comunista, la corrupción, los crímenes de la Stasi, todo ese tipo de cosas que Alemania sí tuvo que enfrentar. Que esto no es la nacionalización de la URSS, perdón, la privatización de la URSS, no es lo que ocurrió en la República Checa o Estonia, que aquello fue simplemente algo controlado por la propia jerarquía comunista y militar y repartido a cachos entre ellos mismos. Que en Rumanía, las primeras elecciones Rumanía, aunque todos en el idílico, en el imaginario ideal, yo no tengo vergüenza de decirlo, que me gustaría que celebraría el ajusticiamiento de Raúl Castro, de Ramiro Valdés, de la manera, yo no tengo pena en decirlo. Lo que yo sí tengo claro es que eso en sí mismo no es el futuro del país, ni es el desarrollo futuro del país, porque las primeras elecciones en Rumanía, después de la caída del régimen de Ceausescu, son consideradas a día de hoy como fraudulentas y que fueron las segundas espadas del Partido Comunista
y los mismos militares que se dedicaban a la represión quienes tomaron el poder a posteriori, que eso no me vale, esa es mi opinión de cubano. Entonces yo trato desde aquí de enviar este mensaje a nuestros compatriotas en la isla, que hay que ir aprendiendo, hay que ir madurando y hay que ir teniendo una visión de lo que viene después, más allá de los sentimientos, la pasión y el populismo. Que Correcto. yo, insisto, no son días bonitos para algo que llamamos sentido de Estado, que no tiene que ver para mí con estatismo, sino sentido de Estado y la fuerza de las instituciones de la República que hay que reconstruir y defender, porque ese ha sido nuestro fallo, porque la ley hay que aplicarla y hay que ser contundente en la defensa de la constitucionalidad de la República. También por eso defiendo la Constitución del 40 y la restauración del orden constitucional. ¿Por qué? Porque si lo restauramos, todo lo que se ha cometido es ilegítimo e ilegal. Pero además de eso, yo voy el expolio, el origen legítimo de la propiedad privada. La Constitución de la República, la Constitución de 1940, reconoce el origen legítimo de la propiedad privada. Porque la propiedad privada tiene que tener un origen legítimo, porque de lo contrario es robado. Y la única manera en la que nosotros podemos poner enfrente no solo de la justicia, sino de la moral, de la ética, de la decencia, de todo, en Cuba, a la Ramiro, a la familia Ramiro, a los testaferros, es que el origen de lo que tienen es ilegítimo. Porque no hay legitimidad ninguna más allá del expolio nacional o de la toma directamente por la imposición o el uso del poder de facto, la fuerza militar o la fuerza que tiene el régimen comunista sobre los ciudadanos cubanos y sobre las propiedades, todo lo que exista dentro del territorio nacional cubano. También por eso mismo defiendo el tema de la Constitución, porque creo que es una vía rápida para acceder o para de alguna manera restaurar nuestra capacidad de mediación internacional, de negociación internacional y de representación internacional desde un Estado soberano con el Congreso de los Estados Unidos para el levantamiento del embargo y los cumplimientos y la solicitud de las ayudas necesarias brindadas en la Ley Libertad, la Ley Helbarton. También lo que quería explicar, que dentro del sistema judicial cubano nosotros tenemos derecho, no solo porque lo pide la Ley Helbarton, nosotros tenemos derecho como cubanos a exigirle a las empresas extranjeras que se han beneficiado de las propiedades robadas a otros ciudadanos de un tercer país, y no en beneficio de la nación cubana, ni del trabajo de los ciudadanos cubanos, ni de ningún beneficio al país, sino única y exclusivamente con el beneplácito del régimen, sabiendo que se está usando una propiedad que tiene un origen legítimo, un dueño legítimo. Meliá, el Hotel Meliá Coiba es el antiguo Hotel Riviera. La empresa Meliá, los accionistas de Meliá saben que la propiedad en la que ejercen su actividad comercial o una de sus actividades comerciales en La Habana tenía un dueño al que le robaron esa propiedad. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros compatriotas que lo que hizo Humberto López es mentira, que no se puede fundamentar un país en base al robo y normalizar el robo. Que si fuesen propiedades cubanas en el exterior o de ciudadanos cubanos en el exterior, también nos enfadaría y no nos gustaría que otro país les robase sus propiedades a los ciudadanos cubanos. Y que por tanto tenemos que mantener esos principios de conducta, entre comillas, que ya le digo, para mí tiene que ver con la recuperación de la identidad nacional y el sentido de Estado. Que la protección, y esto quiero aclararlo, que la ley Helbarton y el derecho internacional en general protege a los terceros inocentes. Es decir, aquellas personas que son terceros inocentes afectados no tienen que tener miedo en Cuba, nadie les va a quitar su casa, nadie les va a sacar de su casa. Todo es absolutamente falso y no está reconocido en la ley. Exactamente. No, mira, eso me alegro que antes de terminar el programa toquemos este tema, porque los voceros de la dictadura castrista pues han estado metiendo miedo. Sí, siempre ese miedo que van a volver y le van a quitar los que tienen, le van a destruir el paraíso que hemos hecho, como que, o sea, es casi parecería una comedia griega, una tragedia griega lo que está proponiendo. Primero, eso es completamente falso. Ninguna ley norteamericana contempla, la ley Helms-Burton no contempla en ningún sentido que si Juan Feliciano está en una casa, que van a ir a sacarlo de la casa para nada. Pero ejemplos
como lo que tú usaste, José Adel, Riviera, y de propiedad, de traficar en propiedad confiscada, en negocios. Eso es en cuanto a lo que es la parte de los comerciales. Y francamente, eso es para la justicia, eso es un proceso sumamente fácil. O sea, porque se puede identificar, ok, este lugar, ¿de quién era? Este lugar era de tal familia. Ok, ustedes vinieron, se lo robaron. Después, el catrismo le permite o le vende el uso a una empresa extranjera. Bueno, la empresa extranjera está traficando en propiedad robada. Eso es muy sencillo. Y se convierten en cómplices de un sistema represivo. Pero en Cuba había más de 255.000 entidades comerciales, entre fincas, tiendecitas, bodegas, de cubanos, me refiero, que fueron confiscadas, que fueron robadas. Muchas de las casas que están viviendo elementos del régimen dictatorial eran casas de personas que salieron del país o que terminaron presos en algunos casos. Bueno, no se puede tolerar el robo. O sea, sí tiene que haber un proceso de indemnificación a las víctimas que se les fue robado propiedades. Y propiedades aquí me refiero negocios, viviendas, por medio de bonos. En el caso de nuevo de una empresa, claramente con dueños anteriores, pues eso es un tráfico de propiedades malversadas. Eso es un proceso fácil. En cuanto a una vivienda, sobre todo si hay una vivienda de una familia que no tiene nada que ver con la maquinaria represiva del sistema, por supuesto que nadie lo va a sacar de la casa. Es una gran mentira. No se crean esa mentira, por favor. De que al antiguo dueño se le emita a sus familiares, si es que están interesados en un proceso como eso, una especie de bonos, es simplemente para no legitimar el robo, pero eso no le representa que van a ser sacados. Eso es totalmente falso. Ahora, bienes malversados, o sea, ¿qué le da derecho a la familia de Díaz-Canel a tener esa propiedad? Eso lo logró por un modelo dictatorial. Aparte, él está implicado y es responsable de muertes, de torturados. Él tiene que responder. Entonces ya es como negocios y viviendas de la mafia, del crimen organizado. Si tú eres parte del crimen organizado, ese bien es malversado. Ese no es el caso de la mayor parte, diría el 98% de los cubanos. Así que precisamente los que sí van a tener que responder a la justicia y quienes sí van a estar y sí están asustados por lo que viene, son los que han estado explotando a los cubanos, son los que han estado saqueando al país y son en gran medida los responsables por la cual Cuba está en las condiciones en que están, por el sistema de represivo que tienen que costear y por supuesto ellos no se van a deprivar, ellos no van a compartir la miseria, la igualdad es muy caprichosa en el caso cubano, o sea, socialismo es para el pueblo, pero para esta casta criminal, no, para ellos es un capitalismo salvaje a todo dar, donde ellos tienen derecho a cambiar la ley, a inventar la ley, a emitir un veredicto sobre la ley, a meter precio a quien la ley que ellos inventaron y emitieron el veredicto, pues dice, con tal de preservar su riqueza. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, pero es precisamente para hacerle justicia no solo a las víctimas de los cubanos que se les despojó de sus bienes, sino a los cubanos que se le han deprivado tener un futuro digno en Cuba. Porque dentro de la isla, la explotación, o sea, eso no hay que decírselo a la gente dentro de Cuba, ellos lo viven, o sea, nada de esto que estamos hablando nosotros
es como primera noticia para ellos. Los cubanos que son sacados de sus casas, el régimen hace y deshace lo que quieren, la destrucción de la vivienda cubana. Todo esto se ha llevado a cabo por diseño, porque, repito, la alta élite del poder y sus familiares no se les cae un techo arriba, no pasan hambre, no tienen problemas cuando tienen que ir al médico, hay jeringuilla, hay sábanas, hay de todo en lugares especiales donde, de nuevo, viven y tienen privilegios mejor que cualquier multibillonario en el mundo libre. Entonces, eso es lo que la justicia tiene que enfrentar, lo que las han estado explotando a ese gran pueblo que ya no se traga el cuento. Y una guayaba más. Exactamente. Así que me alegro muchísimo. Y el payaso vocero del régimen en la televisión, por favor, ese va a ser uno de los primeros que van a decir, no, a mí me obligaron a decir todo lo que yo decía, mira, aquí está, yo no, la verdad que yo no creía en eso. Yo siempre digo que Albert Speers, el responsable de la propaganda nazi, se tuvo que sentar en Nuremberg. Exactamente. Una cosa más, doctor, para nuestros compatriotas también decirles, ¿no? Que piensen siempre con la cabeza que si el día de mañana, una vez que tumbemos la tiranía, una vez que estamos hablando de la república, de los partidos políticos, del normal ejercicio de la vida política en libertad, de un sistema, un poder judicial independiente, con una separación de poderes, cuando tenga que venir una empresa, sea norteamericana, francesa, alemana, pero en este caso norteamericana, y quiera reclamar una propiedad, vamos a decir, la fábrica de cemento, si eso lo que va a generar es empleo, porque no hay ninguna propiedad en este momento que sea reclamable, que no haya que reformar. Es decir, que antes de ponerla en marcha para producir aquello que está destinado, hay que crear puestos de construcción, pintura, albañilería, reformas, después los servicios, después la mano es empleo. Eso es generar riqueza, eso es mover la economía. Y eso lo vamos a necesitar, sí o sí, y de manera prioritaria, para llegar a ese desarrollo, a esa búsqueda de la felicidad, a ese bienestar futuro que todos estamos buscando. Carlos, mira, es un punto, el cubano, y eso lo vemos con todos los cubanos que van recién llegando, que vienen con un espíritu de lucha extraordinario, que a pesar de ese intento de producir un hombre nuevo comunista, todo lo contrario, lograron un gran espíritu anticomunista que rechaza todo lo que conocieron por ese adoctrinamiento de tantos años. Pero todas estas medidas que nosotros hablamos es para evitar que los mismos que han estado haciendo a Cuba sufrir por más de 6 décadas sean los que se queden con una riqueza y que la torta nunca sea para el resto de la población, sino precisamente para darle a los cubanos en la isla la oportunidad, todas las herramientas que un sistema puede proveer para que puedan salir adelante y realizar sus sueños, para que puedan tener riqueza espiritual, de poder decir lo que quieran, de poder criticar a un gobierno en turno si no están satisfechos y poder sacarlos por medio de las urnas si no están satisfechos, de poder ir a los tribunales y decir, esta persona fue un represor, por culpa de él me expulsaron a mi hijo del trabajo, de la universidad, que puedas hacer ese tipo con la confianza de que el sistema va a repartir justicia, sea lo que sea el veredicto. Por eso es que hay que tener estas medidas inoportunas. Inoportunas no, medias imprudentes, en el sentido de que llevar las cosas a la carrera y pasar por alto procesos que algunos van a decir que es muy engorroso, que no es, porque es bien sencillo, pero nos van a vender eso, y eso sería el desastre, la receta para el desastre en una Cuba libre. Y quisiera terminar, con tu permiso, Carlos, para personas que tienen en su papel
la capacidad de reprimir o no, y es que sepan lo que es la fórmula Radbruch. La fórmula Radbruch es un concepto legal que se usó en los juicios de Nuremberg. Porque todos decían, no, yo estaba obedeciendo órdenes. Muy bien. El señor Radbruch fue un jurista alemán. Y lo que dice la fórmula que él redactó es que cuando el crimen que se comete es tan abominable, tan obvio, que viola lo más elemental de leyes básicas de decencia, el ejecutor es responsabilizado. No puede decir me dieron órdenes. Quiere decir que no dejen que los pocos que están dando las órdenes los impliquen a ustedes en crímenes por el cual van a tener que responsabilizarse. Fórmula Radbruch. Eso es importante porque existen los precedentes, igual que existen los precedentes de empresas que fueron llevados a los tribunales y tuvieron que responder por su complicidad con el nacionalsocialismo, por la utilización de mano de obra esclava. Eso pasó. Eso pasó. De modo de que si lo que funciona, porque Alemania es un país libre, soberano, próspero, porque se puso estas medidas. Quiere decir que, y cuando miramos la caída del comunismo soviético, claramente vemos dónde ha funcionado y dónde no. Y en los países que ha funcionado, se legalizó el Partido Comunista, se llevó una campaña de ilustración, hubo proceso de justicia transicional, de modo de que esto está muy claro. Y en el caso cubano, que Cuba, a través de la mayor parte de sus periodos bajo dominio comunista, ha sido uno de los países per cápita con la mayor cantidad de presos políticos. Quiere decir que el comunismo cubano ha sido extremadamente cruel, a tal punto que los vietnamitas en la guerra de Vietnam los contrataban para dar sesiones de tortura. Hay que estar claro. O sea que en Cuba se experimentó con los presos políticos muchas cosas y de ahí ellos fueron contratados para los prisioneros de guerra estadounidenses cuando la guerra de Vietnam. Así que... Y eso está documentado. Sí, sí. Correcto. Así Doctor, que muchas gracias. Yo no había escuchado lo de la fórmula Radbruch. Voy a leer sobre eso. La fórmula Radbruch. Y muchísimas gracias. Esto es la idea de responsabilizar. Es decir, no, yo estaba solamente siguiendo orden. Bueno, una cosa es un batallón que le dicen que entre acá y el batallón no tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando te mandan a partir de la cabeza a alguien que claramente se sabe que simplemente está expresándose libremente en la calle. No, ahí no puede ser o pensar que vas a poder decir me dieron las órdenes y los seguí. No, van a tener que pagar por eso, van a ser responsabilizados. Torturas en una celda. Y los crímenes de lesa humanidad no caducan, de modo de que van a tener que responder. Y para eso es que, o sea, Cuba Libre, la inversión en sangre que se ha hecho, Carlos, en presidio político, el sufrimiento de tantos de nuestros hermanos dentro y fuera de la isla y el esfuerzo para precisamente intentar establecer una democracia que esté ahí para quedarse, requiere de medidas de las que estamos hablando. Estoy seguro. Porque si no, se está validando la barbarie. Y cuando eso ocurre, la barbarie está al doblar de la esquina. Estoy seguro de ello, doctor. Por eso ya le digo, yo empiezo desde el principio. No valido un golpe de Estado y no normalizo un golpe de Estado y no normalizo todo lo que ha venido después. No lo normalizo. Empiezo restaurando el orden constitucional. Un día de estos quisiera invitarlo aquí una vez más y tomamos un tema también sobre el tema de la deuda. Yo
Perfecto. He estado leyendo varias veces la sentencia de Londres. Es un tema interesante si lo leemos bien al detalle. Lo que pasó con CFR y Cuba en el último juicio. Y sí, hay que hacer las cosas bien. A veces nuestros compatriotas, no, es que esto es muela, que primero hay que tumbarla. Todos estamos claros que primero hay que tumbarla. Pero hay que hacer las cosas bien, porque lo que viene después es tan importante como tumbarla. De lo contrario, podemos ir de Guatemala para Guatepeor, y cuando hagamos eso, la gente va a acabar como en Egipto, pidiéndole a los militares que den un golpe de Estado y volviendo al poder y volviendo a una dictadura. Esta vez no de Mubarak, sino de corte militar, pero una dictadura al fin y al cabo. Sí. Doctor Julio Schilling, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias. Creo que hemos transmitido por las 5 plataformas de Yamila y creo que el mensaje gusta. Hemos tenido una media de 200 personas conectadas. Tenemos ahora mismo 223 personas viendo el programa. Un saludo a todos por las 5 plataformas: Twitter, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que está ahí, a la gente que está en Cuba. Esto es una buena oportunidad. Es un invitado de lujo. Compártanlo, nosotros no vivimos de esto, métanlo en Cuba. Con la abuelita, con el tío, con el primo, con quien ustedes están gusaneando en Cuba, métanlo en Cuba, que eso es lo importante, que los mensajes lleguen, que se provoquen chispas de pensamiento que puedan dar con la hoguera de la libertad. Y como decía Martí, todo al fuego, si de la libertad se trata. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti, Carlos. Un placer y siempre a tu disposición, y saludos a tu gran gusaneando. Me encantó la frase. Sí, nos llaman gusano, bueno, pues con mucha honra, mucha honra. Muchísimas gracias, doctor, y nos vemos en la próxima. Le tomo la palabra y sí, claro que vamos a estar en contacto y claro que vamos a seguir por aquí. Para mí, se lo digo de verdad y no es guataquería, es un tremendo honor y algo que disfruto muchísimo de la calidad de sus reflexiones en este punto, además de un patriota. De verdad, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, doctor Julio Schilling. Bueno, amigos, no me digan que no es un lujo, es un placer además. Gracias por estar ahí, piensen, reflexionen y sobre todo métanlo dentro de Cuba. Nos vamos rápido, nos hemos extendido un poquito más de lo normal. Creo que la ocasión merece la pena. Los dejo por aquí. Nos vemos en la próxima, el miércoles de tuitazo de los presos políticos. Ana y Joanquelín, que estarán de vuelta esta semana, y seguimos todo lo demás por donde tenemos que seguir. El mundanal ruido se queda lejos, se queda afuera. No vamos a perder el tiempo con lo que no merece, pero que no respondamos no significa que tenemos miedo y que no sabemos hacerlo, simple y llanamente que no merece la pena. Saludos, se les quiso, se les quiere, muchísimas gracias por estar ahí. Cerramos.